Buenos días, bienvenidos nuevamente al programa Mar, Ambiente y Desarrollo, un programa que lo que busca es comentar con la comunidad cómo está nuestra situación, cómo está nuestro mar, cómo está nuestra vida. Y en esto, bueno, les pido disculpas porque por motivos de salud hemos tenido el programa un poco interrumpido en este inicio de año, recordándole siempre nuestro papel protagónico para que la ciudad, para que el cantón, nuestra provincia, nuestro país, nuestra comunidad sea un lugar armonioso y lo mejor para vivir. Hoy vamos a entrevistar al ingeniero Osvin Crespo Mera, quien es presidente de la Cooperativa de Productores de Camarón del Norte de Manabí y Sur de Esmeraldas, y desde esta presidencia ha accedido a la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana de Acuicultores. Aparte, Osvin ha pertenecido siempre al gremio camaronero, ha estado involucrada en esta actividad en nuestro mar y conoce, yo creo que desde adentro y desde afuera, lo que es la actividad camaronera. Buenos días, Osvin. Bienvenido a nuestro programa Mar, Ambiente y Desarrollo. Buenos días, Soledad. Un gusto compartir contigo esta entrevista. Eh, Nada, a las órdenes. Bueno, un gusto también vernos, aunque sea así por Zoom, hace algún tiempo que no nos veíamos, así que muy bueno vernos y sobre todo que nos convoca un tema importante como es la acuicultura, como es la industria camaronera. Y en este tema quiero recordar a las personas que nos están escuchando que la Universidad Técnica de Manabí está en su periodo en la etapa de inscripción, son los últimos días para ingresar a las carreras y recordarles a quienes nos escuchan en Bahía de Caracas que tenemos dos carreras, la carrera de Acuicultura y Ciencias del Mar y la carrera de Recursos Naturales Renovables, teniendo una maestría también en acuicultura en la extensión, en la sede de Bahía de Caracas, en nuestra facultad. Bueno, Osvin, lo primero que quería comentar es sobre la Federación Ecuatoriana de Acuicultura. ¿Cuánto tiempo tiene esta federación y cuáles han sido sus objetivos primordiales? Soledad y Radio Escuchas, nosotros tenemos trabajando como FEDAC en forma oficial y debidamente reconocidos desde hace algo más de un año, pero siempre hemos mantenido reuniones con los camaroneros del Oro, de Guayas, de Santa Elena, de Manabí y de Esmeraldas desde hace unos 15 años. Lo que hicimos hace un año atrás es formalizar y dejar a FEDAC debidamente inscrita, debidamente fundada, con toda la documentación en regla. Asocia a 10 asociaciones, desde Esmeraldas hasta el Oro. Hay asociaciones que tienen 180 socios, otras tienen 30, otras tienen 12. Yo diría que incluso hay unas que tienen mucho más. Deberíamos haber entre todas las asociaciones, cooperativas y gremios, algo más de 1000 camaroneros. Pero sin embargo representamos, creo que a todos los medianos y pequeños camaroneros del Ecuador. Estoy hablando de pequeños, medianos y grandes. Y no es broma lo que estoy diciendo, porque lastimosamente en el Ecuador tenemos camaroneros pequeños, medianos, grandes y gigantes. En Manabí el promedio de los camaroneros está en el orden de las 26 hectáreas, en el Oro está en 63, pero en Guayas tenemos grupos integrados que llegan a más de 25.000 hectáreas. Una sola persona o un solo grupo tiene más que Manabí. Entonces, esa es nuestra realidad. Ahora, otra cosa que es importante manifestar de entrada, Soledad, es que, bueno, nosotros nos hemos vendido muy bien. Somos el mejor camarón del mundo. Somos los primeros exportadores de camarón del mundo. Somos el primer producto de exportación del Ecuador, pero también tenemos los peores precios en finca del mundo. Exactamente. Esta es Con una una, realidad. con,
con un agravante, que el Ecuador es el país dentro del mundo camaronero que tiene el salario básico más alto de todos los países que producen camarón. Claro. Justo ahora que tú comentas eso, la verdad es que incluso nosotros vamos viendo desde el gobierno anterior que hay como una, así como hay como un optimismo frente a la industria camaronera y que hay las mejores condiciones, como dices tú también, nos enorgullecemos de tener el mejor camarón en el mundo. Nosotros, nuestra región vive del camarón, entonces gira alrededor del camarón y la historia en la que hemos vivido desde que se inician las camaroneras hasta ahora lo ha demostrado, pero esta sensación que nosotros tenemos, quienes estamos inmersos, no de mirar las cifras que se exportan, no de decir, ay, han mejorado las condiciones, porque en la realidad nosotros vemos que el sector camaronero está en crisis y ha generado una crisis también económica en nuestra zona. ¿Cuál es la situación real de la industria camaronera? Y hablando de nuestra zona, creería que podría ser, eh, podríamos estar en mayor desventaja incluso frente al país. A ver, el gran problema del sector camaronero es el tema precios. Si los temas, si el precio no mejora, realmente la industria no va a tener viabilidad. Y los precios se dan por una sobreoferta mundial y sobre todo en el Ecuador. Eh, esta sobreoferta tuvo su primer evento grave cuando empezó el COVID-19. China rechazó 400 contenedores de camarón a Ecuador y eso los regresó, tuvieron que reenviar, reexportarlos de China a Ecuador, volverlos a empacar y tratar de venderlos en los mercados de Europa y Estados Unidos. Un camarón que estaba perfecto porque los chinos encontraron Ujú. eh, trazas de camarón en el exterior del contenedor, en las cajas máster. Entonces, sin embargo, ese gran volumen entró al mercado mundial y empezó el declive de los precios por sobreoferta. Después de eso, durante la pandemia, los precios cayeron de una forma bárbara. Eh, yo diría que empezaron más o menos en 2,62 y terminaron como en 2,31 el precio de exportación. Pero a nosotros empezamos en 2,25 y terminamos en 1,31. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, nosotros somos los que hemos pagado los platos rotos. ¿Por qué? Porque como China prácticamente cerró sus puertas al camarón ecuatoriano después del COVID, y además de eso, por la incertidumbre que existía en las empacadoras ecuatorianas de exportar camarón a China, Ujú. buscaban los mercados de Estados Unidos y de Europa que son más seguros, mercados en los cuales se había consolidado, por ejemplo, India en Estados Unidos, Tailandia y Asia en general en Europa. Entonces, Ecuador tuvo que entrar a competir y la forma en que lo hicieron es bajando los precios del camarón. Y obviamente nos hemos posicionado muy bien en los dos mercados y seguimos posicionados en el mercado chino. Pero eso a base de una baja de precios, de un entregar el camarón a precio de gallina pestada, ¿sí? Y como digo yo, los que pagamos los precios de este sacrificio han sido los productores, porque por ejemplo en el 2018 el precio de exportación era 2,87 y el precio en fin que era 2,23, había una diferencia de 64 Ujú. centavos. Durante toda la historia, más o menos ha habido una diferencia entre 50 y 60 centavos. ¿Qué es lo que cuesta el procesamiento del camarón, la exportación, más la utilidad del exportador? Pero en la pandemia, en el año 2020, el promedio del año 2020 fue 2,42. Sin embargo, a nosotros nos pagaron 1,56. O sea, se granjearon 86 centavos de diferencia entre el precio de exportación y el precio en finca. Después de eso, seguimos con la misma tendencia. En el año 2021, la diferencia fue 0,79.
En el año 2026 llegamos a 1.11 dólares promedio de diferencia entre el precio de exportación y el precio en finca. Y en el año 2023, 0.78. Pero lo más grave que aquí quiero hacer notar es que nosotros bajamos en la exportación de 2,85 dólares a 2,35 dólares. O sea, perdimos 50 centavos en la exportación. Perdimos 50 centavos en cada libra de camarón exportado. Si nosotros exportamos el año pasado más o menos 2.676 millones de libras, eso quiere decir que estamos perdiendo entre 1.300 y 1.400 a 1.500 millones de dólares. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas? Es necesario decir que el Ecuador en 10 años ha crecido de 474 millones de libras a 2.676 millones de libras. Hay Eso quiere una, decir que, discúlpame una interrupción, si nosotros vemos que crece, crecen las exportaciones, numéricamente es como que va mejor, pero en cambio, como dices tú, los precios en finca se van reduciendo. Entonces, así es. hay un problema que se genera, puede ser también la competencia internacional, pero hay un problema que se está generando al interior del país. Hay, por ejemplo, hay sectores, ahorita por recordar uno, el sector bananero me parece que tiene, que el Estado colabora en cierta forma en proteger a los productores. En el sector camaronero, ¿ha habido algún interés por parte del Estado para que haya una regulación, para que sobre todo los pequeños y medianos productores, tengan una protección frente a este precio? Porque hay una diferencia notable y que se va acentuando, como dices tú, entre el precio que le compran al productor y el precio final que viene a tener el camarón. Una sola palabra. Nunca, nunca el Ecuador le ha regalado un centavo al sector camaronero. Ni en el terremoto, ni en el COVID-19, ni en la caída de la economía mundial por la guerra Rusia-Ucrania, ni ahora en la guerra interna. Nunca el Estado le ha regalado un centavo al sector camaronero. Pero el problema es que buena parte de esa culpa es nuestra. ¿Por qué razón? Porque como te dije, nosotros hemos crecido en 10 años 17.8% sobre 17.8 sobre 17.8 durante 10 años. Eso nos da un incremento de 560% en 10 años. Y nos hemos convertido en este momento, ¿sí?, en el mayor productor del mundo. El mercado mundial es de 800 millones de libras mensuales y nosotros producimos 240 millones de libras mensuales. El promedio del año pasado fue a lo mejor 230 porque ya había muchas camaroneras que estaban secas. Pero eso es nuestro promedio y nosotros en este momento somos el 28.8% de la producción mundial. Mira, Uno de cada tres camarones, casi uno de cada tres camarones que se consumen en el mundo ecuatoriano. sale de Ecuador. Exacto. Entonces, o sea, nosotros vemos, y como te decía, incluso uno mira a veces en los programas oficiales, en los programas del gobierno, ese optimismo que hay. Porque verdaderamente, como dice, si uno de cada tres camarones son ecuatorianos, entonces, ¿quiénes crecen? ¿Dónde está el crecimiento real del sector camaronero? Porque pequeños y medianos no están creciendo, solo están creciendo los grandes productores. Sí, sí, y ahí vale la pena aclarar otro punto, o sea, las causas del crecimiento del camarón. Bueno, hay dos causas importantes para la sobreproducción. La una es un crecimiento tecnológico en la producción camaronera, que es muy importante y probablemente la más importante. Pero la segunda y también muy fuerte es el crecimiento de camaroneras. Como tú dices, en Ecuador se están construyendo camaroneras en esta época en que tenemos los peores precios de camarón de la historia. Se están construyendo camaroneras a una velocidad impresionante. O sea, ves 30 máquinas haciendo una sola piscina y la terminan en un día.
Y todas esas camaroneras se están desarrollando en la zona entre Yaguachi, Durán, al norte, al sur y al oeste de Yaguachi. Son camaroneras que son muy tecnificadas. Es más o menos un Ferrari al lado de un Aveo comparado con nosotros, o un Rolex con un Casio, como decía Shakira. Bueno, pero el asunto es que estas camaroneras son extraordinariamente productivas. ¿En base a qué? En base a que tienen una productividad muy alta. No son eficientes, porque eficiente es producir lo mismo a menos precio. Son muy productivas, no eficientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos, en base a esa cantidad de producción, pueden, en vez de sacar un camarón que a nosotros nos cuesta $1.50, lo sacan a menos de $1. ¿Por qué? Por factor de escala. Segundo, porque tienen mejores precios en cuanto a la electrificación, porque como son grupos integrados, tienen diferencias de $2 y $3 en cada saco de alimento, y porque tienen sus propias empacadoras. Es más, tienen su propia comercializadora en Estados Unidos, en Europa y en China. Se dice que el Ecuador mantiene viajando en el mar normalmente entre 400 y 500 contenedores siempre. La industria ecuatoriana es tan fuerte que producen, envían, y cuando llegan a puerto ya están vendidos, pero ya están viajando. Entonces, estas dos razones son las que han causado esta sobreproducción. Ahora, lo que nosotros podemos controlar es la sobreproducción. ¿Por qué? Porque estas camaroneras tienen producciones que están muy por encima de la media nacional. La media nacional son más o menos 11.000 libras por hectárea al año. En Manabí yo creo que no hemos de llegar ni siquiera a 9.000. En el Oro probablemente estarán en unas 14.000. En Guayaquil el promedio debe andar por unos 18.000. Pero en Guayaquil hay camaroneras que producen 60.000 libras de camarón. Y aquí viene lo más grave de todo. Estas camaroneras, hay una camaronera que tiene 4.500 hectáreas que produce el 10% de lo que exporta el Ecuador. Eso quiere decir que 10 camaroneras como esa, o sea, con 45.000 hectáreas, se cogen todo el mercado, venden camarón 50 centavos más barato, y el resto de las 200.000 hectáreas tenemos que irnos a la casa a buscarnos otro negocio y a despedir no menos de 100.000 empleados, y se acabarán las camaroneras y las empacadoras de Esmeraldas, de Manabí, de Santa Elena, de Loro y buena parte de las de Guayas. Repito, Justo, justo en este tema siempre ha habido también, y vienen los comentarios de decir que los pequeños productores están próximos a desaparecer, ¿no? Luego vendrán los medianos, pero con lo que tú estás diciendo vemos como que esto está aquí, está a la puerta. Siempre se ha buscado también la agremiación. Yo creo que en toda actividad la agremiación es muy importante. Ahorita hay hubo la Cámara de Acuacultura que en cierta forma debería haber representado estos intereses de las camaroneras, pero también representan otros intereses que son intereses de quienes comercializan el camarón. Entonces ahora la federación se presenta como una voz. ¿Qué se puede hacer para lograr el precio justo? Porque como vemos, hay una brecha muy grande entre lo que una empacadora cobra y lo que realmente gana la empacadora. Entonces a veces dicen, no, es que las mismas empacadoras están haciendo digamos, como decir, el negocio camaronero también. Entonces, a mí sí me resulta porque yo misma lo comercializo, a ti no te resulta porque tú solamente lo produces y no lo produces a gran escala, como se ha visto. Sí, bueno, las propuestas son claras. La primera es controlar el incremento de camaroneras irregulares. ¿Por qué? Porque esas camaroneras que se están haciendo, tenemos una carta del subsecretario de Acuacultura en la que dice que desde el 2020 hasta el 2024 se han autorizado 53.000 hectáreas de camaroneras.
por ahí salió alguien a decir que eran solo ampliaciones. Bueno, las ampliaciones son camaroneras nuevas. Claro. Entonces, lo que pasa es que se quiere tapar eso, porque evidentemente no les conviene que se sepa. ¿Y por qué no les conviene? Porque estas camaroneras se están incumpliendo. Se han hecho en zonas agrícolas. Y esas camaroneras afectan dos veces. Primero, al medio ambiente, porque esas camaroneras necesitan aplicarle sal, porque el camarón necesita tener, ¿cómo se dice? Bueno, necesita sal para funcionar, necesita por lo menos 2 de salinidad, 3 de salinidad y cada corrida tiene que estar aplicando sal al agua. Y Claro. eso hace que produzca una salinización de la camaronera, y no solo de la camaronera, sino del área circundante a la camaronera. Entonces, ese es el primer daño. El otro daño es que se está disminuyendo la frontera acuícola, porque estas nuevas camaroneras han sido hechas en tierras agrícolas, en arroceras. El próximo año a lo mejor vamos a tener arroz a $180 el quintal. ¿Y qué es lo que pasa? El arroz es un producto que forma parte de la canasta básica de la alimentación de los ecuatorianos. Entonces hay una doble afectación al país con estas camaroneras. Tercero, estas camaroneras, de acuerdo a lo que manda el reglamento de la Ley Orgánica de Acuacultura y Pesca, ¿sí? Está violando una serie de reglamentos. El artículo 73, en su numeral 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, se prohíbe específicamente que se hagan camaroneras en zonas agrícolas. Incluso define cómo se evalúan las zonas agrícolas. Lo que pasa es que parece que ha habido, no sé si descuido, no sé si corrupción, pero se han concedido muchas autorizaciones. La gente lo que hace es construir la camaronera, aplicar sal, y una vez que ya han sacado su primera corrida, va a sacar los papeles, van a medir el suelo y obviamente ya ha cambiado su permeabilidad, ya ha cambiado su conductividad térmica, y entonces ahí ya no sirve. Hacer camaroneras en suelo agrícola es mucho más perjudicial que talar manglar, porque si se acaba la industria del camarón y el agua vuelve a entrar a donde estaban los mangles vuelven a crecer. Pero en una zona agrícola que ha estado salinizada, no va a volver a crecer eso en muchos años. No vas a poder producir nada en muchos años. Nosotros vemos, bueno, también hay otra afectación, ¿no? Como tú dices, se está afectando a lo agrícola, se está afectando al sector camaronero. Hay una también en estos momentos que vivimos estos temas de inseguridad, también el sector agrícola se siente inseguro y hemos visto como una mayor, el Estado mira más a lo que nos pasa obviamente en los centros urbanos, no tanto en los sectores productivos, y yo creo que las camaroneras han estado siempre expuestas a la inseguridad, ahora también. Entonces, es otra de las amenazas que existe en el sector camaronero. Como yo Sí, decía, hay que, digamos, acá nosotros vemos que el Estado necesita entrar a mirar a un sector del cual se enorgullece, que aporta también al mismo sostenimiento económico del Ecuador, pero que está sufriendo una crisis y que hay ciertos temas que los ha dejado libres. Ahí tenemos el tema de la asociatividad que tú estás en estos momentos representando. ¿Tú crees ¿Cómo ves tú la respuesta del Estado, de las instituciones del Estado, frente a las acciones que han estado desarrollando para mejorar las condiciones del sector? bueno, la asociatividad siempre es una ayuda porque en más de un año que venimos trabajando con el Ministerio de la Producción se han conseguido algunas cosas. Primero, estamos trabajando en una redistribución de la inversión en el sector eléctrico para la electrificación de las camaroneras. Conseguimos que salga un decreto ejecutivo para que cualquier persona pueda exportar, y un decreto que corregimos incluso las fallas porque salió un modificatorio en donde cualquier persona, así tenga 10 libras, puede exportar esas 10 libras haciendo copacking con alguna empacadora que esté Ah, eso calificada. es importante. ¿Sí? Eh, pero te repito, o sea, lo más importante es el tema de los precios. Sin precio no sirve ni la electrificación, ni la exportación, ni nada. Y para los precios, lo más importante es controlar la oferta.
Y para controlar la oferta, el Ecuador debe hacer lo que se hace o lo que hace cualquier persona en su negocio. Nosotros no tenemos problemas de productividad, ni de eficiencia, ni de tecnología. Nuestro problema es marketing, porque no logramos vender lo que tenemos. O sea, nosotros seguimos produciendo y se ha bajado el precio porque no podemos vender lo que tenemos. Entonces, así como el Ecuador invierte en turismo toda una Ujú. cantidad de dinero para hacer marketing y que ojalá sea mucho más lo Ujú. que invierte en el turismo de Ecuador, también debería pensar que es necesario hacer marketing con el primer producto de exportación del Ecuador, que no es turismo, es camarón. Entonces es necesario atacar esa parte, abrir mercado. Segundo, controlar las camaroneras irregulares. Exacto. Y tercero, la asociatividad real. Nosotros estamos ahorita en conversaciones con unos consultores del Banco Mundial porque queremos plantear un modelo de asociación vertical entre camaroneros, laboratorios, laboratorios de maduración, empacadoras y fábrica de alimentos. Es un proyecto muy interesante, muy grande. Estamos consiguiendo el financiamiento para hacer una consultoría grande, porque es un tema un poco complicado, ya que los camaroneros van a ceder parte de sus acciones a favor de la empacadora y la empacadora cedería parte de sus acciones a los camaroneros. Ya. No sabemos cuál es el tipo de asociatividad. Esto la consultoría lo decidirá. A lo mejor todo pasa a ser parte de una compañía y tú eres socio de esa compañía global una vez que valoren tus activos. Eh, a lo mejor hay otros mecanismos, pero en todo caso la idea es que estemos unidos. Los grandes en el Ecuador, los súper grandes son más o menos unos 125.000 hectáreas de camaroneros. Los pequeños y medianos somos en el orden de las 98.000 hectáreas. O sea, si nosotros logramos tener un clúster en Esmeraldas, dos clústeres en Manabí, un clúster en Santa Elena, dos o tres clústeres independientes en Guayas y dos o tres en El Oro, bueno, seríamos muy competitivos, con mucho más hectáreas y con mucho más oferta que los grandes camaroneros del Ecuador. Es un proyecto ambicioso, estamos recién en reuniones tratando de diseñar este asunto, pero creo que es una respuesta adecuada en este momento. Muy interesante, Osvin. Esperemos que todo esto se vaya cristalizando por el bien no solo del sector camaronero, sino de la economía, porque efectivamente se ha visto digamos, el decrecimiento del sector camaronero perjudica a la comunidad, a la gente que depende de este sector, a las plazas de trabajo. Así que te agradezco, esperamos próximamente poder conversar también. Creo que nos quedaron algunos temas listos ahí, pero te agradezco mucho todos los criterios que has vertido esta mañana y esperemos que se vayan cristalizando, como dices tú, este proyecto ambicioso que hay para que el sector camaronero también pueda asociarse y poder completar el círculo desde la producción, avanzar a otros pasos. Muchas gracias, Soledad. Un saludo para todos tus radioescuchas y un abrazo para todos los bahienhos, mi tierra. Gracias, Osvin, un gusto. Como dices, un bahienyo que está en estos momentos luchando y fortaleciendo lo que es el sector camaronero. Siempre recordamos en este programa que para mejorar nuestra comunidad tenemos nosotros que estar pendientes del desarrollo de nuestros derechos, de los derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, porque el vivir en una comunidad bonita, en una comunidad justa, en una comunidad segura, también depende de lo que hacemos día a día. Les quiero recordar que Miguelito Cero Carbono es un programa que va a presentar el municipio este viernes a las 9 de la mañana en el Parque Manuel Nevares y sobre la Facultad de Acuicultura y Ciencias del Mar, la próxima semana, el próximo martes 27, va a ser a las 10 de la mañana en los predios de la universidad la sesión solemne que conmemora la creación de la misma, que es una facultad que está pendiente de la acuicultura y de los recursos de la naturaleza. Muchas gracias por habernos estado escuchando. Nos vemos la próxima semana y gracias, Osvin, por haber estado acompañándonos. Gracias, Soledad. Buenas tardes.